¿Alguna vez te has preguntado por qué, con todo lo que sabemos del cerebro, aún hay zonas que simplemente están ahí, sin hacer nada? Ni se iluminan en los escáneres, ni reaccionan como las demás. Los científicos las marcaron como no funcionales, como si fueran relleno. Pero hay algo raro en eso. Porque esas zonas coinciden con puntos que los antiguos marcaban con símbolos sagrados. No les decían inútiles. Les decían portales. Y lo curioso es esto. Cuando empecé a meditar con más profundidad, hubo una sensación que no podía ubicar. No era la frente, no era el pecho, ni la nuca. Era como si algo se encendiera justo en el centro de mi cabeza, pero más arriba. Una vibración tenue. Como si alguien golpeara una campana de cristal desde adentro. Y no tenía sentido, porque supuestamente, esa parte del cerebro no sirve para nada. Así que investigué. Y lo que descubrí no fue una teoría. Fue una experiencia. Una zona que no piensa, que no recuerda, que no analiza. Pero que observa, desde el silencio. Hoy te voy a contar todo lo que aprendí sobre esa región. ¿Por qué fue ignorada? Y cómo puedes activarla, no para volverte más inteligente, sino para ver lo que siempre ha estado ahí, justo detrás de tus pensamientos. Porque a veces, lo más poderoso es lo que nunca usamos. La mayoría de las veces vivimos en modo automático. Nos levantamos, comemos, trabajamos, pensamos, repetimos. Y lo curioso es que todo eso lo hacemos con solo una pequeña parte de nuestro cerebro. El resto permanece en silencio. No porque esté dañado, sino porque nunca aprendimos a escucharlo. Cuando era niño, me decían que el cerebro era como una máquina. Y que todo lo que no entendíamos aún, algún día se explicaría con ciencia. Pero nadie hablaba de las zonas que simplemente no reaccionaban. Zonas enteras que no se activan con el lenguaje, ni con la lógica, ni con la memoria. Zonas que están ahí, como habitaciones oscuras dentro de una casa que nadie se atreve a abrir. Mucho tiempo después, en un retiro de silencio, escuché a una mujer muy mayor contar algo que me dejó helado. Dijo que en ciertas culturas, había mapas del cuerpo que marcaban no solo los órganos y los huesos, sino también las partes del alma. Y que había un punto, justo encima del centro del cráneo, que los ancianos llamaban el testigo. No era un chakra. No era una glándula. Era otra cosa. Una zona que no hacía nada, pero lo sentía todo. Eso me hizo pensar en todas esas áreas cerebrales que la ciencia no ha podido clasificar. Como la sustancia gelatinosa del precúneo, o los espacios paracorticales que no se iluminan ni siquiera bajo estimulación extrema. ¿Y si no se activan porque no están ahí para actuar, sino para recibir? ¿Y si esas partes no responden a estímulos físicos, sino a estados de conciencia? No es una locura. Hay experimentos documentados donde monjes tibetanos, en estados profundos de meditación, mostraban patrones anormales en zonas del cerebro que el resto de nosotros ni siquiera usamos. Pero ellos no estaban calculando nada. Estaban ahí. Testigos del momento presente. Sin juicio. Sin interferencia. Solo presencia. Ahí me di cuenta de algo. Quizás hay regiones en nuestro cerebro que nunca se encenderán con la mente agitada. Porque fueron diseñadas para algo más sutil. Para la quietud. Para ese estado donde no estás buscando nada, pero todo llega solo. Empecé a hacer pequeños ejercicios. No con técnicas complejas, ni posturas forzadas. Solo sentarme, y dejar de pensar en pensar. No lo logré al principio. Mi mente se resistía. Quería controlar, entender, narrar. Pero un día, algo cambió. Fue como si todo se apagara. Y en ese apagón interno, esa zona que nunca había sentido, brilló. No era una luz literal. Era una conciencia sin forma, como si mi atención ya no estuviera limitada al cuerpo. Como si una parte de mí, olvidada durante años, despertara y dijera: gracias por volver. Desde entonces, ya no creo que esas zonas no tengan función. Creo que tienen una función que olvidamos por completo. Y no está relacionada con pensar, analizar o hablar. Está relacionada con estar. Con percibir desde un lugar que no tiene nombre.
Un lugar que no grita, que no exige, que solo observa. Y en ese silencio, abre puertas que jamás imaginamos que estaban ahí. Durante mucho tiempo pensé que para despertar algo dentro de mí tenía que hacer más. Más práctica, más lectura, más búsqueda. Pero cuando empecé a mirar esa zona olvidada del cerebro, me di cuenta de que el verdadero problema no era lo que faltaba, sino lo que había de más. Demasiado ruido. Demasiadas ideas prestadas. Demasiadas formas de llenar ese espacio que, por naturaleza, había nacido vacío. Y es que a veces, lo que parece inútil no lo es, solo está esperando a que dejes de llenarlo con lo que no le pertenece. Comencé a observar esa parte de mi mente como si fuera una habitación sellada. No entraba luz, no se escuchaba nada, pero tampoco había miedo. Era un silencio distinto. No era el silencio de afuera. Era el de adentro. Y fue entonces cuando conecté con una antigua enseñanza que había leído años antes, pero que en su momento no comprendí. Decía algo así como: hay una región en el cuerpo que no actúa, no reacciona, no produce. Pero es la puerta por donde entra lo eterno. En su momento me pareció bonito. Ahora, me pareció real. Porque en esos momentos de pausa, donde no buscaba nada, esa zona del cerebro que jamás se activaba en mis escaneos mentales habituales, comenzaba a vibrar. No como una sensación física, sino como una certeza interna. Una especie de saber sin palabras. Una presencia que no necesitaba que la entendiera. Solo que no la interrumpiera. Y fue ahí donde todo se desmoronó. Las ideas que tenía sobre la conciencia, la mente, la espiritualidad. Todo parecía haberse quedado corto. Porque entendí que esa región del cerebro no estaba diseñada para hacer nada. Estaba diseñada para algo más sutil. Ser un puente. Un puente entre lo que creemos que somos, y lo que somos cuando no hay ningún pensamiento interfiriendo. Un canal sin contenido, pero lleno de posibilidad. Un centro vacío, que no necesita ser llenado, sino simplemente habitado. Empecé a prestar más atención a ese espacio. Y algo curioso sucedió. Mientras menos trataba de activarlo, más presente estaba. Era como si su único lenguaje fuera la rendición. No te hablo de una experiencia mística explosiva. No hubo luces, ni voces, ni visiones. Solo una paz tan densa, tan pura, que no podía venir de ningún pensamiento. No era algo que yo estaba generando. Era algo que siempre había estado ahí, esperando que dejara de interrumpirlo. Después de eso, las palabras ya no alcanzaban. Y cada vez que trataba de explicarlo, sonaba forzado, incompleto. Porque lo que ocurre en esa zona no es mental. Es una expansión. No de conocimiento, sino de conciencia. La conciencia de que hay algo en ti que siempre ha estado despierto. Que nunca necesitó estímulos. Que nunca se apagó. Pero que tampoco grita. Solo observa. Y cuando por fin lo dejas actuar, sin intervenir, te das cuenta de que no es que esa zona no tenga función. Es que su función empieza cuando por fin dejas de hacer todo lo demás. Ahí lo entendí. No se trata de encenderla como una máquina, sino de recordarla. Y eso solo pasa cuando dejas de buscar con los ojos. Y empiezas a ver con el espacio. Hasta aquí, todo esto puede sonar como una reflexión. Pero lo que ocurrió después fue otra cosa. No una idea, sino un cambio real, en mi cuerpo. Empezó una tarde cualquiera. Sin rituales, sin incienso, sin intención. Solo me senté, como tantas otras veces. Pero esta vez no estaba esperando nada. Y fue justo ahí, en medio de esa ausencia de expectativa, que ocurrió. No sé cómo explicarlo sin que suene extraño, pero lo intentaré. Fue como si una presencia interna, suave pero nítida, se encendiera justo encima de mi cabeza. No en la frente. No en la coronilla. Un poco más adentro. Como si algo se desplegara en el centro mismo de mi cerebro. Era como una presión leve. Pero no incómoda. Más bien como si algo se hubiera alineado, como si una puerta invisible hubiera girado sobre sí misma. No era imaginación. Lo sentí con una claridad que no venía de los sentidos, sino desde algo más profundo.
Lo más extraño fue que al mismo tiempo, mi respiración cambió. No hice ningún esfuerzo. Simplemente se hizo más lenta. Como si ese espacio que se había activado empezara a regular todo lo demás, el ritmo del pecho, el pulso, incluso los pensamientos. Y ahí entendí que esa zona dormida no era un error de diseño. Era un centro de comando más antiguo que la palabra. Un nodo silencioso que nunca fue activado por el intelecto, sino por la presencia pura. A partir de ese día, comencé a explorar ese estado con más curiosidad que intención. Y lo más hermoso fue que no necesitaba técnicas complejas. No había una postura perfecta. Ni siquiera necesitaba estar completamente inmóvil. Solo necesitaba una cosa: quedarme quieto por dentro. Entonces, empecé a notar una pauta. Cada vez que me enfocaba por unos minutos en el centro exacto del cráneo, sin esperar nada, sin forzar, ocurría un mismo fenómeno. El pensamiento se apagaba. La respiración bajaba. Y una especie de escucha interna comenzaba. No era escuchar sonidos. Era escuchar lo que siempre está, pero no se oye con los oídos. Al principio, duraba segundos. Luego minutos. Y a veces, simplemente no quería volver. Porque ese estado no era euforia ni emoción. Era plenitud sin necesidad. No tenía nombres. No traía visiones. No daba respuestas. Pero su sola presencia reorganizaba todo. Es difícil explicarlo, pero uno sale diferente. Como si esa parte del cerebro, al activarse, limpiara algo que no sabías que estaba sucio. Como si retirara capas y capas de pensamientos ajenos. De memorias viejas. De miedos antiguos. Y lo más fuerte fue esto. Empecé a tener momentos en los que sentía que no había nada que buscar. Ni siquiera despertar espiritual. Solo este instante. Completo en sí mismo. Silencioso. Sin necesidad de entenderlo. Y entendí por qué los antiguos la llamaban la sede de la conciencia pura. Porque no piensa. No imagina. No sueña. Solo ve. Esa región que creí vacía resultó ser el ojo sin forma que observa todo lo demás. Y ese día, sin saberlo, algo se selló en mí. No una creencia, sino una certeza. No era algo que había aprendido. Era algo que había recordado. Como si esa zona no se activara para mostrarme algo nuevo, sino para recordarme lo que nunca se fue. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos y regreso a ese centro, no lo hago para obtener nada. Solo para volver a casa. Si has llegado hasta aquí, tal vez algo dentro de ti también lo sintió. Ese espacio. Esa pausa. Ese centro sin nombre que no necesita explicación, solo atención. Y aunque no hay una fórmula, sí hay un gesto. Un gesto sencillo, invisible para los ojos. Pero claro como el pulso cuando lo sigues con calma. Yo lo llamo el retorno al centro. Y no porque sea un camino que va hacia algún lugar, sino porque es la forma más directa de regresar a donde nunca te fuiste, pero que olvidaste mirar. No necesitas preparación. Solo un momento de silencio contigo. Busca un lugar tranquilo. No importa si hay ruidos afuera. Lo importante es que dentro de ti, comience a bajar el volumen. Siéntate. No adoptes ninguna postura especial. Pero sí permite que tu columna esté lo más suelta y erguida posible. Como si le dieras permiso al cuerpo de estar despierto, pero sin tensión. Cierra los ojos. Y en vez de pensar en cómo hacerlo, deja que el cuerpo respire solo. No intentes calmar la mente. No luches con lo que aparece. Solo mantén tu atención flotando. Suave. Como si observaras las nubes pasar. Y cuando lo sientas, no antes, no forzado. Lleva tu conciencia al punto justo detrás del entrecejo. Un poco más arriba. Como si pudieras mirar hacia el centro exacto del cráneo. No busques precisión anatómica. Solo siente el espacio. No lo llenes de pensamientos. No te preguntes si lo estás haciendo bien. Solo quédate ahí. Habitando ese espacio vacío como si fuera un templo. Tu templo. Al principio tal vez no sientas nada.
Pero eso es parte del proceso. No estás ahí para sentir. Estás ahí para estar. Y poco a poco, verás cómo cambia algo. El ritmo interno. El ruido externo. Incluso tu forma de estar contigo mismo. Puede que aparezca una vibración, o una imagen leve, o una sensación de expansión. Puede que no aparezca nada. Pero si te quedas, si aprendes a no interrumpir lo que no entiendes, algo en ti empezará a recordarlo. Yo he vuelto a este centro muchas veces. En días de ruido y en noches en calma. Y aunque la experiencia cambia, el lugar es siempre el mismo. Un centro que no habla, no enseña, no guía, solo está. Y con su sola presencia, ordena todo lo demás. He aprendido que no es una zona muerta del cerebro. Es una región silenciosa. Porque su tarea no es producir, sino sostener. Sostiene el espacio entre los pensamientos. Sostiene la conciencia mientras duermes. Sostiene esa parte de ti que nunca se apaga, incluso cuando todo parece apagarse. No lo busques como si fuera un truco. No lo transformes en un ejercicio. Hazlo como si fuera un reencuentro. Vuelve cada día, aunque sea unos minutos. Vuelve sin esperar. Vuelve sin juzgar. Y un día, sentirás que ya no necesitas volver. Porque estarás ahí. Habitando ese centro sin esfuerzo. Sin necesidad de activarlo. Porque se habrá vuelto parte de tu forma de estar en el mundo. No te lo puedo prometer. Solo te lo puedo contar. Porque si algo me enseñó este silencio interno, es que lo más transformador no hace ruido. Solo espera que te detengas lo suficiente para que puedas escucharlo. A veces pienso que todo este viaje no se trata de descubrir algo nuevo, sino de recordar lo que nunca debimos olvidar. No importa cuántos libros leas, ni cuántas técnicas pruebes. Porque cuando algo se activa dentro, no lo hace por acumulación, lo hace por liberación. Y eso fue lo que sentí al reencontrarme con esa zona olvidada de mi cerebro. No una revelación espectacular, sino una descompresión silenciosa. Como si todas las voces se callaran, y por fin pudiera escuchar la que siempre estuvo ahí. La mía. Desde fuera, nada cambió. Pero por dentro, todo se ordenó. Ya no necesitaba entender el propósito de esa parte dormida del cerebro. Porque entendí que hay cosas que existen más allá de la función. Que hay regiones en nosotros que no sirven para producir, sino para presenciar. Y lo más fuerte de todo es que esa presencia transforma. No da respuestas con palabras, pero muestra verdades con solo estar. Verdades que no se pueden explicar, porque se sienten. Y una vez que las sientes, no puedes volver atrás. Uno empieza a vivir distinto. No más lento. No más rápido. Solo más presente. Como si el mundo siguiera siendo el mismo. Pero ya no pasara de largo. Empiezas a notar pequeñas cosas. El sonido del viento. El espacio entre tus pensamientos. La manera en que tu cuerpo te habla, cuando por fin dejas de ignorarlo. Y con eso, aparece algo aún más sutil. Una certeza silenciosa. Como si todo estuviera en su lugar. Aunque no entiendas cómo. He compartido todo esto contigo no como quien enseña, sino como quien recuerda contigo. Porque esta zona del cerebro que dijeron que no tenía uso, tal vez no tenía uno que pudiera medirse con cables. Tal vez su único uso era ser la puerta. La grieta por donde entra la conciencia cuando dejamos de buscarla afuera. Y si eso es cierto, entonces nunca estuvo dormida. Estaba esperando. Esperando que nos cansáramos de buscar respuestas en todas partes. Para por fin volver a mirar hacia adentro. Esperando que apagáramos el ruido. Que soltáramos el control. Que nos rindiéramos no por derrota, sino por fin, en paz. Así que no te invito a hacer más. No necesitas otra herramienta. Ni otra técnica. Solo silencio. Solo presencia.
Solo el coraje de quedarte contigo el tiempo suficiente para que lo que está dentro empiece a hablarte sin palabras. Porque todo este tiempo, no era que esa zona no tuviera función. Era que no sabíamos cómo estar lo suficientemente quietos para dejarla funcionar. Y cuando lo hagas, ¿por qué lo harás? No esperes una explosión. Es más sutil que eso. Más simple. Más humano. Solo una quietud tan profunda que ya no quieras salir de ella. Una calma tan pura que lo demás deje de importar. Un silencio tan vivo que te recuerde que siempre estuviste ahí. Después de todo esto, uno pensaría que lo difícil fue llegar. Pero no. Lo verdaderamente desafiante es quedarse. Porque una vez que tocas ese centro de quietud, una vez que sientes la claridad que no viene del pensamiento sino del ser, el mundo comienza a verse distinto. Y esa diferencia, aunque sea silenciosa, lo cambia todo. No es que empieces a vivir como un monje. No es que ya no te afecten las cosas. No es que flotes por la casa como si nada pudiera tocarte. Al contrario. Sientes más. Todo te toca más. Pero desde otro lugar. Una canción. Una mirada. Una pausa entre dos palabras. De pronto tienen un peso distinto. Porque ya no estás reaccionando desde el piloto automático. Estás presente. Y ese es el verdadero regalo de haber activado esta zona sagrada del cerebro. La presencia lúcida. No la que se fuerza. No la que se entrena. Sino la que surge sola. Cuando ya no estás huyendo de ti. Comencé a notar cómo cambiaban mis días. No fue una transformación radical. Pero sí era real. Y profunda. Cuando alguien me hablaba, ya no pensaba en qué responder. Simplemente escuchaba. Y desde ese estado, la respuesta llegaba sola. Más clara. Más verdadera. Cuando caminaba por la calle, dejé de pensar en el destino. Sentía el cuerpo moverse. Los pies tocar el suelo. El aire acariciar el cuello. Y eso era suficiente. Hasta el dolor cambió. No desapareció. Pero dejó de dominar. Era como si yo ya no estuviera dentro del dolor, sino observándolo desde fuera. Sin escapar, pero sin ser atrapado. Y eso es libertad. Una libertad que no necesita explicarse. Que no necesita ser exhibida. Que no necesita ser entendida. Solo vivida. Y lo más hermoso de todo fue que esta nueva forma de estar no requiere rituales. No necesitas sentarte una hora diaria. Ni convertir tu vida en una práctica espiritual. Solo necesitas recordar. Volver a ese centro, aunque sea un minuto. En medio del caos. En medio de la rutina. En medio de todo lo que antes te sacaba de ti. Porque ese punto dentro del cerebro que parecía inútil, se convierte, sin que lo notes, en el ancla que sostiene tu presencia en cualquier lugar. En medio del tráfico. En medio de una discusión. En medio del cansancio. Ahí sigue. Silencioso. Firme. Esperando. Y si aprendes a regresar, aunque sea por segundos, tu vida entera empieza a organizarse desde ahí. No como un proceso lineal, sino como un reencuentro constante. Una sintonía con algo más grande que tú, pero que habita justo dentro de ti. No sé cómo lo llamaban los antiguos en todos los idiomas, pero sé cómo se siente. Y sé que, si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo tú también lo sientes. Eso que no tiene nombre. Eso que no se activa con esfuerzo. Eso que no depende de religión, ni de ciencia, ni de nadie. Eso que te observa cuando tú por fin te callas por dentro. Y te recuerda que no estás roto, que no estás perdido, que nunca estuviste lejos. Solo habías olvidado lo más simple. Estar.